Bueno, damos gracias al pastor José Luis, ¿cierto? Por también traer una palabra de aliento, pero también de que nos pongamos en disposición, ¿cierto? De escuchar la palabra de Dios, de estar en comunión los unos con los otros. Y también en este momento vamos a prepararnos físicamente, mentalmente, nuestros pensamientos, vamos a conectarnos con el momento de alabar y adorar el nombre de Dios. Entonces, con ustedes, el grupo de alabanza, les invitamos que se pongan de pie, que se pongan dispuestos, ¿cierto? Y que todo lo que a usted le preocupe, déjelo, pídele al Señor que le ayude a estar conectado aquí, sí, a estar alineado con el momento que vamos a tener ahora. Porque nuevas son cada mañana, y grande es la fidelidad de Dios para con cada uno de nosotros. Amén. Damos gracias al Señor por su infinita fidelidad y amor para con cada uno de nosotros. Viendo
su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, que en mi vida y caminar me basta su fidelidad, me basta su fidelidad, me basta su fidelidad. Salmo 139 dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentar y mi levantar. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y aún mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón. Todo lo puedes ver
igual a Dios no fue algo en lo que él se aferró, sino que se despojó de sí mismo y fue a la muerte, y a la muerte de cruz por amor a nosotros. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión. Horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Soberano e inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció por mi rebelión. Sangre derramó por su muerte, vivo yo. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Oh, 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 Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma
y de generación en generación exaltarán y glorificarán el nombre de nuestro Dios. Alabanzas se levantan a ti al venir a ti. Hay esperanzas y almas claman a ti, te anhelan a ti. Para el día nos fortalece tu rostro ver. En tu presencia nuestro temor quitado es, quitado es. Hosana, Hosana, eres el Dios que salva, digno de alabanzas. Hosana, Hosana, haz tu obra en nosotros, hoy te recibimos, Cristo. Corazones hoy se vuelven a ti, volvemos a ti. En tu reino vida nueva nos das, vida nos das. Para el día nos fortalece tu rostro ver. En tu presencia nuestro temor quitado es, quitado es. Hosana, Hosana, eres el Dios que salva, digno de alabanza. Hosana, Hosana, haz tu obra en nosotros, hoy te recibimos, Cristo. Para el día nos fortalece tu rostro ver. En tu presencia nuestro temor quitado es, quitado es. Hosana, Hosana, eres el Dios que salva, digno de alabanzas. Hosana, Hosana, haz tu obra
Pueden sentarse, hermanos. Bien, hermanos, hemos cantado con conciencia, ¿cierto? ¿Cuántos creen que Dios tiene sus ojos puestos en usted? Un amén, un fuerte, ¿cierto? ¿Cuántos creen que Dios hoy ha puesto sus ojos en usted? Ok, muy bien. Así, con esa plena conciencia de que Dios ha puesto sus ojos hoy en usted, invito al pastor Narciso Álvarez, quien va a estar compartiendo el plato fuerte de esta mañana, ¿cierto? La palabra de Dios. Vamos a escuchar con mucha atención porque Dios ha puesto sus ojos en usted y es el mensaje que tiene hoy para nosotros. Muy buenos días. ¿Cómo amanecieron? Bueno, le damos gracias al Señor por la oportunidad de darnos la vida hoy. No sabemos si terminemos el día, pero lo que dice el Salmo 150 es que todo lo que respire y mientras haya vida, le alabaremos por siempre. Y ese es el propósito por el cual estamos acá. Salude ahí a su vecino, al de la derecha y de la izquierda, nada más, otra vez. El de atrás lo deja para el tiempo de comunión. Me place, bueno, ver acá a nuestra hermana Arisment, se me fue el nombre ahora, Ernestina. Yo creo que ya está como la tercera vez desde que empezamos acá en la iglesia, a los hermanos a compartir el culto en familia acá, que pasan acá, ¿cierto? Ya la hermana lleva como 3, ¿verdad? Siempre pasaba sola. ¿Con cuántos pasó ahora? ¿Cuántos? A ver, los que estaban atentos. 4. Bueno, eso lo hace el Señor. Y esa es una tarea que la iglesia hace. Pero quien convence es el Espíritu Santo. Y no se la tire ahí de duro. Tarde o temprano usted también va a caer, los que no han caído. Puede irse usted para donde quiera, pero después que Dios lo invita y lo llame, usted no tiene más nada que hacer. Y nos place por eso. También me place ver por acá a la directora. Estamos estrenando directora de escuela dominical hoy. Te voy a pedir un aplauso para la directora y la familia Arismendi. Damos gracias al Señor por eso. Antes de empezar, yo quisiera que fijara ahí sus ojos lo que somos y hacemos como Iglesia del Libertador nosotros. Lo que somos. ¿Qué hacemos nosotros como iglesia? Adoramos al Señor. No aquí. La oración de fuego, la que pase, es esa allá en la casa. Y acá venimos de manera congregacional. Y entonces algunos cuando salen de la casa y cuando llegamos aquí, vea, llegamos los hermanos más santificados. Entramos con una coronita por ahí. Bueno, esa coronita tiene que permanecer allá en la casa. Y adoramos al Señor con esa coronita en la casa. No pasa. Pero también como iglesia servimos a Dios y al prójimo. Servimos a Dios y al prójimo. Pero también como iglesia, la que sigue,
discipulamos al creyente, lo consolidamos en la fe. Y ese es un trabajo que hacemos como iglesia, no los ancianos, no el cuerpo pastoral, la iglesia. Esa es una función de la iglesia. Pero también tenemos otra función como iglesia, y es evangelizar al mundo, a los creyentes, a los no creyentes, para que lleguen a Cristo. Esa es una tarea inalienable. Eso no se le delega al vecino, ni a la iglesia Jardín de Dios, ni a Elín. Esa es una tarea de nosotros. Así como usted tiene una tarea inalienable como papá, es una tarea inalienable de la iglesia predicar el evangelio. Pero también tenemos comunión con el Señor y los unos con los otros. Entonces cada día usted debe revisar esa comunión suya con Dios y también con los hermanos. Pero se empieza en la casa. De ahí partimos, de ahí para afuera, comunión con el Señor, no a la inversa. Amén. Bueno, quería compartirle eso para tenerlo ahí en mente. Estamos estudiando la carta a 1 Corintios que envió el apóstol Pablo a los hermanos allá, y que bueno, hoy la tenemos nosotros por su gracia y por su misericordia, y la estamos compartiendo. Y nos vamos a mirar, y nos estamos mirando, y nos estamos dejando interpretar por 1 Corintios. Nosotros nos estamos dejando interpretar por 1 Corintios. Y esta carta la hemos dividido en 3 sesiones. Ya estamos en la primera, estamos que terminamos la primera sesión. Y esta primera sesión estamos hablando de la unidad e integridad moral de la iglesia. Y el propósito de esta sesión y toda esta enseñanza que vamos a mirar en esta primera parte es que nosotros podamos comprender que la iglesia está llamada, la iglesia El Libertador y la iglesia de Cristo está llamada a preservar la unidad moral. Está llamada a mantener un estilo de vida coherente, es decir, concordante, que refleje el carácter de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, pero a través de un testimonio personal suyo, de manera individual, pero también de manera comunitaria o congregacional. Ese es el propósito que perseguimos en esta sesión. Y para hoy vamos a mirar el servicio que Dios aprueba. Probablemente usted tiene en mente los servidores, los 120 servidores, que cuando hablamos de servicio es lo que usted hace acá en la iglesia. No, hoy me toca de diácono, hoy. No, el servicio va mucho más. Es su vida diaria, lo que usted hace. Desde lavar un plato en la casa hasta pasar acá a lavar al Señor. Ese servicio debe ser íntegro. Y ese que hace usted en la empresa, que hace en cualquier parte, a eso se refiere. Y lo hacemos para el Señor, no para que nos miren. Ni el que hacemos acá de manera eclesiástica, ni el que hacemos allá en la vida laboral. Ese servicio es para el Señor. Y esta enseñanza de hoy tiene 3 partes. Vamos a mirar que no somos dueños, sino administradores. Y la segunda parte es que usted como creyente y yo como creyente debemos pensar bíblicamente y debemos vivir correctamente. Y vamos a mirar un fragmento de una amonestación amorosa, firme y humilde. La enseñanza de hoy está suave y está dura. Entonces salude ahí a su hermano y le diga, prepárese,
para los momentos duros de la enseñanza. Y en los momentos suaves, sonría. Y en los duros también. Entonces disponga su corazón. Haga como que usted vino, usted no sabe nada. Escuche su palabra en esta mañana. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque tú eres bueno. Te pido, Señor, que me ayudes con tu Espíritu Santo a hablar tu palabra en esta mañana y que hoy podamos ser edificados, instruidos, corregidos. Habla tu palabra. Te pido, Señor, que ponga las palabras concordantes en mi lengua y en mi boca. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta enseñanza se prepararon desde el año pasado, el mes de junio. Entonces, para que usted tenga ahí, con el pastor hoy, ¿cómo que supo algo? No, esto se preparó hace ya años. Entonces usted, para que esté relajado ahí, no diga, no, que seguro que el pastor le dijeron algo por ahí. O, a mí no me han dicho nada, esto se preparó desde el año pasado. Siéntese bien, relájese bien. Estar silencio no quiere decir prestar atención, pero yo sí le voy a rogar que preste atención. El objetivo de la enseñanza es mantener un concepto equilibrado. Un concepto equilibrado de nosotros mismos en Cristo. Un concepto equilibrado. Reconociendo que somos siervos. Eso es muy importante. Que somos siervos, que no somos amos. Y que debemos conservar un corazón sencillo y dispuesto a recibir tanto la amonestación amorosa como una corrección con firmeza. Un concepto equilibrado. Que usted comprenda que no es dueño, sino siervo. Y que usted debe estar dispuesto a que el amo, cuando le apriete y cuando sea suave, también te va a recibir apretones, correcciones, pero recíbalo con sencillez y con madurez. Y como ya hemos aprendido, el apóstol Pablo escribe esta carta a los hermanos en Corintios, impulsado por varias situaciones. Habían problemas de divisiones, habían problemas de inmoralidad, había problemas en el culto, había un desorden. Y el apóstol Pablo escribe a los hermanos en Corintios para hacer correcciones a esas situaciones que se estaban viviendo, pero también para que los hermanos llevaran una vida equilibrada y coherente a la palabra de Dios. Entonces, la carta que el apóstol Pablo envía a los hermanos busca corregir, escuche bien, corregir, exhortar, guiar, conducir a la iglesia a una madurez espiritual. Y ese es el propósito de esta enseñanza. Pero hagamos un poquito de contexto literario. El capítulo 4 habla de que habían celos, divisiones entre los hermanos, que uno eran de Pablo, otro eran de Cefa. Y el capítulo 5 habla de que había un problema de incesto. Es decir, un hermano en la iglesia estaba viviendo con la madrastra o con la esposa del papá. En esas dos realidades está el capítulo 4 en el cual vamos a meditar. Y es como el apóstol Pablo le pide a los hermanos en Corintios que los mire a él y a los discípulos.
Entonces los invito a leer 1 Corintios 4, 1 al 21. 1 Corintios 4, del 1 al 21. Entonces vamos a leer con mucha atención, pausado, para que usted comprenda un poco la lectura. Dice, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo, le dice el apóstol Pablo a los hermanos, y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Yo, dice Pablo, en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Por esto, hermano, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolo, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezquéis unos contra otro. 7. Porque ¿quién te distingue? ¿O quién tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis, y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, dice el apóstol Pablo, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta ahora padecemos hambre, dice el apóstol Pablo. Tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos, trabajamos con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todo. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego os ruego que me imitéis. Por esto mismo he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a ver, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué quiere? Y ahí viene lo durito. ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Amén. No escuché. Amén. Amén. Bueno, hermanos, ya usted dispuso el corazón.
Y vamos a ver primero que somos servidores y administradores, no dueños. Somos administradores, no dueños. Pero vamos a definir un término para que tengamos claro por qué el apóstol Pablo empieza así. Que los tengan como servidores y administradores de los misterios de Dios. Pero veamos esa palabra administrador. Y ese término administrador literalmente significa uno que gobierna una casa. Entonces, ¿cómo debían de tener los hermanos al apóstol Pablo y a los apóstoles? Como uno que gobernaba una casa, como administrador. Pero el administrador no era dueño, sino que administraba algo de alguien, del amo. Entonces denota a un siervo superior responsable de la administración de la casa, de la dirección de otros siervos y del cuidado de los hijos menores. Ese administrador cuidaba a los hijos del amo, pero también administraba su hacienda. También se conoce como mayordomo, pero era un esclavo. Y eso era lo que el apóstol Pablo era. Eso era Cefa, administradores de la casa. Y lo primero que vamos a ver es que somos servidores de Cristo. Y el verso 1 dice: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. El apóstol Pablo le pide a los hermanos que lo tengan como administradores, que los vean como servidores. Y había un problema, que los hermanos en Corintio tendían a menospreciar y a no a respetar la autoridad apostólica de Pablo. No respetaban al apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo elige unas palabras a través del Espíritu Santo, unas palabras claves para amonestar a los hermanos en Corinto. Y entonces Pablo le mostró cómo tener respeto adecuado, no muy exaltado, no venerado, pero tampoco muy bajo, de cómo debe ser el trato con los administradores o con el rey. Y el apóstol Pablo dice: ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios. Y para este término, servidores, hay dos términos que se usan. El término común es doulo, para siervo, y el otro término que se usa es hipereta. Y en este término el apóstol Pablo no usa doulo, sino hipereta. Y esta hipereta describe a un siervo subordinado, un hombre libre, pero subordinado. Es decir, eso es lo que somos en Cristo. Nosotros somos libres en Cristo, pero somos esclavos. Somos servidores de Cristo. Y eso es lo que el apóstol Pablo le dice a los hermanos en Corinto. Y él usa este término hipereta en vez de utilizar el término doulos. Y yo quiero que se fijen un poco ahí en la imagen. Y ese término hipereta literalmente significa remero bajo. Estos remeros llevan un capitán arriba, que es el que va conduciendo el barco. Pero los que mueven el barco son ellos. Pero quien direcciona el barco es el capitán. Y entonces el apóstol le dice a ellos: no, ténganos como hipereta, como los remeros bajos, que vamos conduciendo a la iglesia, pero que hay un capitán que es Cristo. Entonces, aunque ese hipereta no es la palabra más baja para siervo, ciertamente no es una posición prestigiosa,
Porque los hermanos en Corintio estaban como en el 18º nivel de estrato social. Eso hablaban unos términos, eso era la elocuencia. Y veían al apóstol Pablo por allá, bajito. Entonces los remeros bajos, esos remeros bajos, sirven a Cristo, que es el piloto y maestro. Esos remeros bajos ayudan a avanzar la nave, que es la iglesia, hacia un puerto seguro que es los cielos. Y hay un autor, Morgan, y él describe a estos remeros bajos como alguien que actúa bajo dirección. De nivel inferior, que no hacen preguntas. Si el capitán dice a la derecha, a la derecha. Alguien que hace lo que si le dice sin pensarlo dos veces. Y alguien que se reporta solamente con aquel que está sobre él. Y yo quiero decirle que nuestra iglesia tiene eso claro. Y nuestra denominación también. Cristo está encima. Cristo es la cabeza de todo. Y de ahí en adelante hacia abajo todos somos servidores bajos. Somos hiperetas. Absolutamente todo. Que Él escoge a algunos para mayordomo, esa es cuestión de Dios. Y todos tenemos que dar cuenta. Y por eso el apóstol Pablo dice que sea hallado fiel. Y nuestro presidente Miguel Bedoya, de ahí para abajo del pastor Miguel, todos somos hiperetas. Y sigue el pastor Johnny Jiménez, nuestro presidente de zona. Él es hipereta del pastor Bedoya. Y el pastor Johnny tiene que dar cuenta, reportarse. Y yo soy hipereta. Y yo estoy sujeto al pastor Johnny y al pastor Bedoya. Y tengo que dar cuenta. Pero todos tenemos que dar cuenta a Cristo, que es la cabeza. Y en la iglesia hay un cuerpo pastoral, hay un cuerpo de ancianos y hay unos líderes. Y usted está por encima de alguien, pero usted es hipereta. Todos los miembros son hiperetas de los ancianos. Y los líderes, usted debe sujeción y respeto a los líderes. Y eso es lo que le aclara el apóstol Pablo a los hermanos en Corintios. Había un desorden y había un grado de superioridad y orgullo. Y él dice, no, aquí somos hiperetas. Cálmese. Segundo, los administradores deben ser hallados fiel. El hipereta debe ser hallado fiel en lo que hace. Debe haber fidelidad, ética, ministerial, compromiso. Este es un trabajo serio, responsable. El hipereta no puede abandonar el barco. Pero además de un servidor, Pablo pide ser considerado como administrador, que era el encargado de una casa que tenía la llave. Entonces, escuche bien, en relación con el señor de la casa, el administrador era un esclavo. Y el administrador de la casa es Cristo. Entonces, Pablo era un esclavo de Cristo, un servidor. Pero en relación con los otros esclavos, el administrador era su señor. Por eso él más adelante dice, ustedes tienen muchos años, pero yo soy su papá. Es decir, el apóstol Pablo era el señor de ellos.
ténganos como administrador. Y el administrador, escuche bien, era el ayudante del Señor para regular las preocupaciones de la familia. Esa era la función del apóstol Pablo: dar el alimento correcto, hacer las correcciones oportunas y pertinentes. Pero también era el encargado de proveer comida para la casa. Y también era el encargado para ver que se sirviera en tiempo, en forma y en cantidades apropiadas. Que cada quien recibiera el alimento correcto y en la hora correcta y en el tiempo correcto. Entonces, cuando le dice, ténganos como administrador, el administrador recibía todo el dinero, gastaba lo necesario para el mantenimiento de la familia, pero tenía que dar cuenta, se tenía que presentar al amo y rendir cuenta de lo que hacía. La iglesia maneja unos protocolos de transparencia en todos los sentidos. Aquí no somos rueda suelta. Pero ¿qué administramos realmente los creyentes? Administramos el evangelio de salvación a través de Jesucristo. Eso dice Efesios 5 en adelante. Somos administradores de los misterios de nuestro Señor. Y como tercero, el servidor no debe remorderle la conciencia. Debe actuar en concordancia a su palabra. Y dice el apóstol Pablo, y qué bueno que nosotros también, no, que fulanito, que no sé qué, no, usted debe tener su conciencia tranquila. Que todo lo que diga sea mintiendo. Entonces el apóstol Pablo dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes o por tribunal humano. Ni aún yo mismo me juzgo. Usted nota ahí como un poco arrogancia del apóstol, pero no. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. El creyente, le quería decir el apóstol Pablo, le decía, el creyente debe tener un concepto moderado de sí mismo y de los demás. Y él también se lo expresa a los hermanos en Efesios, en el capítulo 12, dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. No, el apóstol Pablo no es orgulloso cuando dice eso, porque él tenía claro lo que era en Cristo, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Pero los hermanos en Corintios afirmaban, escuche bien, que Pablo no los podía corregir, que no los podía juzgar y que ellos debían simplemente esperar que cuando Cristo viniera. No, que había un hermanito que estaba viviendo con la mamá del papá. No, señores, cuando Cristo venga, que Él me juzgue. Y había un desorden en la Santa Cena. Cuando Cristo venga, y el apóstol, no, señor, así no es. Así no es. Y Pablo le recordó que él era el papá, que él era su papá y que tenía derecho de corregir sus malas acciones. Así como usted tiene derecho a corregir a sus hijos. Mire, yo tengo aquí una anotación cuando estaba meditando en esto. La voy a leer. Así en costeñol. ¿Cuándo se ha visto que los papás no pueden corregir a sus hijos? Yo meditando allá en esto, ¿cuándo se ha visto eso? Esa es una actitud de un hijo contumaz o rebelde. Amén. Esos hermanos eran rebeldes,
contumace. Y ahora que salga de aquí, usted va a buscar en la Biblia a esos muchachos rebeldes y contumaz, que era lo que les pasaba. Y hay hermanos, de pronto no aquí, que no necesitan ser pastoreados, son autosuficientes. Así había en Corintio. El apóstol, no. Hermano, nosotros sabemos más que él. Y eran orgullosos. Y yo espero que aquí no haya ese hermano que no necesitan pastoreo. Y es como si Pablo le estuviera diciendo a los hermanos: ustedes actúan como jueces en eventos atléticos, calificados para dar a algunos el trofeo y para mandar a otros para la casa. Y al apóstol Pablo lo habían mandado para la casa. Él no aplicaba. Así se creían ellos. Pero el apóstol Pablo viene y le dice, él no le dice eso así, ya eso lleva un propósito. Y él dice, pero Jesús es el único juez. Y ustedes están juzgando antes que se terminen los eventos. El Señor es el juez de cada servidor de la iglesia. Cuando Jesús juzga, lo hace de acuerdo con los motivos del corazón, y Él dará a cada quien de acuerdo a sus acciones. Y concluimos esta parte con lo siguiente: el creyente debe tener un concepto moderado de sí mismo y de quienes les presiden, ajustado a la palabra, y debe actuar con fidelidad. Y yo quiero que usted como creyente revise cómo está su sujeción, porque los hermanos en Corintio estaban fuera. Entonces las damas revisen cómo están con su presidenta, o está actuando como los hermanos en Corintio. Y los caballeros, mire cómo están actuando con el hermano Nelson, si hay sujeción. Y los jóvenes Shekinah, cómo están con Carolina y Faber. Y si no tienen bien claro ese principio de sujeción, entonces hablamos. Punto B, en sus cartillas: pensar bíblicamente, vivir correctamente. Algunos cristianos en Corintio eran tan arrogantes que pensaban que Pablo estaba asustado y que no iba a verlo porque les tenía miedo. Y esa actitud los hizo tener un corazón orgulloso, prepotente. Por eso el apóstol Pablo le hace la pregunta: ¿cuál Pablo querían ver que viniera a ellos? ¿El Pablo con la vara de corrección o el Pablo con espíritu de mansedumbre? Y le deja la pregunta ahí, no dice más nada. Entonces lo primero que vamos a ver en esta sesión es que el creyente debe pensar bíblicamente. Dice: pero esto, hermano, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Entonces, este lenguaje que usa el apóstol Pablo aquí es un poco sarcástico, ya que le hace unas preguntas. Y hay una frase que ya se hizo popular, no recuerdo quién fue, pero él preguntaba: ¿y usted no sabe quién soy yo? ¿Se acuerdan? Y usted sabe que ahí se ve el orgullo, la prepotencia y la arrogancia cuando él dice eso, ¿cierto? Y cuando estaba el apóstol Pablo también le cuestionó:
Entonces los hermanos estaban como el del carro, ustedes no saben quién soy yo. Así estaban. Entonces el apóstol Pablo le dice, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido. En otras palabras, esa pregunta, así para nosotros entenderla, es lo siguiente. ¿Qué te hace diferente realmente de los demás? Es decir, el que tiene maestría aquí, ¿qué lo hace diferente con el hermanito que no sabe leer ni escribir? ¿Sí? O el hermano que tiene su negocio, su finca, ¿qué lo hace diferente conmigo? Tengo allá 3 metros cuadrados, ahí siembro yuca, plátano, y el que tiene 100. ¿Qué hace la diferencia realmente? Nada. Y le hace otra pregunta, la otra sería, ¿qué tienes que no haya sido un regalo de Dios? Ya lo que usted tiene, carro, moto, doctorado, lo que usted tenga, que no haya sido un regalo de Dios, le está diciendo el apóstol. Y si todo lo que eres y lo que tienes lo recibiste, ¿por qué actúa como si fuera meritorio exclusivamente tuyo? Le bajó los humos. Y escuche bien, si hay una diferencia entre nosotros, entre su hermano, es por lo que Dios ha hecho en nosotros, no por lo que usted haga. Así que no hay razón para el orgullo en los miembros de la iglesia. Todo lo que usted tiene y todo lo que yo tengo ha venido de Dios, así que no hay motivos para el orgullo. Si lo que tienes espiritualmente, sea que toques la batería, sea que el bajo enseñe, sea ujier, lo que tienes espiritualmente es un don de Dios y es pura gracia, carisma. Es don de Dios. Entonces no hay motivo para que usted se gloríe en ello, como si fuera propio o un logro que usted alcanza. No hay razón para el orgullo. Y los hermanos en Corintios se creían meritorios, que lo que tenían sacaban pecho. Ay, ¿y a cuántos seguidores tiene? ¿Cuántos seguidores tiene? Yo no tengo ni uno. Y qué bueno que esos 130,000 seguidores vean a Cristo. Voy a ver si hago un canal también de YouTube para ver. Te felicito, Elías. Y es una herramienta que tiene para mostrar el amor de Dios. El creyente debe vivir correctamente. No debemos considerar que lo sabemos todo. Y el apóstol Pablo le hace esta pregunta porque ellos creían que ya ellos eran lo máximo. No, que la iglesia libertadora ya, no, eso allá, eso. Entonces los hermanos en Corintios ya tenían un nivel, ya no había, ya tenían postdoctorado y ya no había más nada, y ellos estaban ya. Y el apóstol Pablo era bachiller para ellos. Y entonces el apóstol Pablo le dice, ya estáis saciados, ¿verdad? Sí. Ya ustedes son ricos. Sí. Si nosotros reináis, bien. Y ojalá reinase, para que nosotros reinásemos también juntamente con ustedes. Y entonces le dice, ustedes son príncipes ya sabrosos. No, señor, nosotros somos los últimos de la cola. ¿No está por ahí? Bueno, más adelante. Somos los últimos.
A nosotros, mira el término que usa el apóstol Pablo. A nosotros nos tienen como escoria. Pero ustedes se creen. A nosotros nos calumnian. Pero ellos se creían superiores. Vaya, vaya. Ustedes parece que lo tienen todo. No es gracioso que nosotros los apóstoles no tenemos nada. Es decir, el apóstol Pablo no tenía donde vivir. Ahí lo dice en la carta. Y aunque Pablo está usando el sarcasmo fuerte, su propósito no es hacer burla de los cristianos en Corintio. Su propósito es sacudirlo de su pensamiento orgulloso y terco. Y el apóstol Pablo se estaba riendo con risa santa, sin embargo, con desprecio absoluto por lo que habían estado haciendo y viviendo. No eran coherentes con lo que hacían. Y el segundo punto es aterrizando nuestra cosmovisión bíblica. Mírese ahí el de la cola. Porque es que allá atrás, eso, la cola es brava. Es mejor la cabeza. ¿Y cómo es que dice? Dios lo puso, ¿por qué? ¿Y cómo? ¿A dónde estaba el apóstol Pablo? ¿Y usted sabe quiénes son los que quieren estar adelante? Los orgullosos, así como los hermanos en Corintios. Porque según pienso, está diciendo el apóstol Pablo, porque ellos se creían ya la última Coca-Cola, por lo que aún pienso, le dice el apóstol, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles. Porque hay un concepto de esos pseudoapóstoles hoy, de que eso van a la iglesia y cuando él entra por ahí por la puerta del apóstol, echan un poco de humo y no saluda a nadie. Y se viene por el centro así por el centro y se sube al púlpito y cuando se va a bajar otra vez echan un poco de humo y se sale y no saluda a nadie. Bueno, como que no han leído aquí 1 Corintios. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros por los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculos del mundo, de los ángeles y de los hombres. Ahí no hay humo. Dios nos ha colocado en el último lugar. ¿Y cómo que dice? ¿Que los primeros serán qué? No, la Biblia se interpreta a ella sola y no se contradice. Y en lugar de estar saciado y rico y reinando como realeza, los apóstoles fueron mostrados en humillación y espectáculo al mundo. Los cristianos de Corintio miraban a sí mismos con un alto concepto, mientras Dios estaba exhibiendo a los apóstoles bajo, como los remeros bajo. Pero ellos estaban arriba. Ellos no querían ser siervos, sino amos. Y como les mostré, no, nosotros vamos abajo. Nosotros somos los remeros. Quien tiene la honra, la gloria, es Dios, que va arriba manejando el barco. Pero los hermanos mandaron a Cristo para abajo, a los apóstoles para abajo, y ellos se colocaron arriba. Aquí no hay de esos hermanos. Hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Y la palabra espectáculo ahí viene de un término que se llama teatrón. Es decir, de ahí viene la palabra teatro. Y los teatros antes cogían para hacer reír, eso era la recocha. Bueno, el apóstol Pablo dijo, no, así nos tienen a nosotros. Este tipo de humillación era el mayor horror al orgullo de los cristianos en Corinto. Es decir, fue un contraste único que el apóstol Pablo, y ataca al orgullo
de los hermanos en Corintio. Y le dice el apóstol Pablo: nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Ajá. Y hay un contraste, tras contraste. Y Pablo sarcásticamente muestra cuán loco es para los corintios pensar que ellos son espiritualmente más privilegiados o bendecidos o dotados. Y ojalá nosotros tengamos como creyentes bien claro esto. Ojalá lo tengamos bien claro. Dice el apóstol Pablo: nosotros padecemos hambre, tenemos sed. Alguien decía por ahí, predicaban: pare de sufrir. Y ese era un movimiento que salió en Brasil, porque Brasil, pare de sufrir. Entonces venga a Cristo para que pares de sufrir. No, el apóstol Pablo tuvo hambre, tenía sed. Y el ministerio del apóstol Pablo estaba enfocado en la descripción de la depravación y la humillación. Y estas eran las cosas que los cristianos en Corintios, en su orgullo, querían evitar a toda costa. Y el apóstol Pablo se los recuerda. Concluimos esta segunda parte. El creyente debe tener una cosmovisión clara de quiénes somos en Cristo. Somos siervos, no somos amos, servidores, no dueños, humildes y no arrogantes. Somos hiperete, remero bajo. Y entremos en la última sesión, y es una amonestación amorosa, firme y humilde. Salude a su hermano. Viene una suave y una dura. Viene una suave, amorosa. Y el apóstol Pablo les dice, mire, en el capítulo 14, no escribo esto para avergonzar, porque Dios no avergüenza a nadie, sino para amonestarlo como a hijo mío amado. Qué tierno. Así como cuando usted, sí, yo cuando me tocaba con Eliab, yo lo metía en el cuarto y le hablaba tan pasito que nada más me escuchara él. Yo bajaba la voz, pero cuando le bajaba la voz, eso era como si yo le subiera el volumen. Entonces no hay que gritar. Entonces usted más le baje la voz, ellos la escuchan más fuerte, pero entre usted más grita, menos lo escucha. Y el apóstol Pablo aquí se la baja a sus hijitos míos, suavecito, amado. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo engendré por medio del Evangelio, diciendo: yo soy su papá y tengo el derecho a corregirlo. Entonces la amonestación no es para avergonzar a nadie. Ese no es el propósito. Es para corregir en amor. Y el apóstol Pablo apela a su derecho para corregir a los hermanos en Corintios, pero lo hace con cariño. Hijos míos amados, pues el orgullo era tan evidente que ya no se creían siervos, sino amos. Y por eso el apóstol Pablo le hace la referencia, porque aunque tengáis 10,000 años, tienen un solo papá. ¿Y qué era un ayo? Un ayo era un pedagogo, así se traduce ahora, pero no en sí era un maestro. Y de ahí viene la palabra pedagogo. El esclavo, ese esclavo administrador, que el amo le daba ese derecho, él llevaba al hijo a la escuela, lo conducía y estaba pendiente de la disciplina, que se comiera el recreo, le daba la merienda correspondiente y tenía un grado de poder para disciplinarlo, pero era limitado. El ayo. Pero el papá no. El papá tiene todo el derecho.
Y entonces dice, bueno, ustedes tienen muchos años, pero yo soy su papá. Pablo tenía toda la autoridad especial sobre los corintios, pues quien los engendró en Cristo mediante el Evangelio fue él. Por lo tanto, tenía toda la autoridad apostólica para corregir. Y Pablo dice a los Gálatas en el capítulo 3, 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venido la fe, ya no estamos bajo ayo. Dios nos gobierna a través de su palabra. Y usted es un remero. Y aunque usted tenga muchos tutores, le dice el apóstol, yo soy su papá, pues en Cristo yo lo engendré por medio del Evangelio. Y la segunda parte es una nota correctiva, pero con firmeza. Con firmeza. Y él le dice, mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras. Porque es que por fe uno habla y usted es bravo ahí en el fe y eso dice, y es un poco cosa, y cuando ya va no dice nada. Y los hermanos estaban retando al apóstol Pablo, pero iré pronto a verlo, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Se las puso clarita. Pero el apóstol Pablo le dice que los va a visitar prontamente para ver qué es lo que está pasando, para que le sostengan en su propia cara toda la falsedad y altivez que profesan, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Pues los hermanos en Corintio usaban un lenguaje elevado y por eso se consideraban superior al apóstol Pablo y menospreciaban el apostolado. Pero el apóstol Pablo tenía el poder del Evangelio. Pues eso es el Evangelio, el poder de Dios para salvación al que cree. ¿Qué queréis? Iré a vosotros con vara o con amor, espíritu de mansedumbre. No voy a criticar a los psicólogos porque soy muy respetuoso de las demás profesiones. Y uno tiene que ser respetuoso. Pero la psicología le dice a los papás cómo deben corregir a sus hijos. Y entonces cuando usted le tienen que sobar la nalguita hasta que ella se vaya, y cuando le amagan, pero no le pueden dar, porque después el niño. Y a los hermanos en Corintio estaban así. Y entonces el apóstol Pablo dice, a ver, ¿cómo quieren? Sí, yo los puedo sobar o les doy una juguetera. ¿Cómo quieren? Pero no dice más nada. Entonces el apóstol Pablo se las pinta clara. ¿Qué queréis? ¿Suave o duro? En otras palabras, el apóstol Pablo les dice, tengo listo el garrote para ir a ustedes. ¿Cómo quiere que vaya? ¿Con el garrote o con mansedumbre? Pero déjeme decirle que no hay lugar a duda de que el apóstol Pablo quería ir a ellos con amabilidad, pero les deja esa decisión en sus manos. Los administradores deben ser hallados fiel. El hipereta debe ser hallado fiel. Pero ¿quién es la cabeza? Y cuando Cristo venga, ¿cómo debe ser hallado? ¿Cómo quiere que Cristo venga a su vida? ¿Con una vara o con amor? Y como le dijo el sabio al muchacho atrevido,
La decisión está en tus manos. De cómo Dios llegue, esa decisión depende de usted. Tenga la bondad de colocarse en pie. Colóquele el hombro a su hermano que está ahí. No, yo no sé si salió golpeado, no sé, pero usted que está con fuerza, uno deduce que los que no se han parado salieron golpeados. Yo quiero que lean lo que está ahí en la pantalla. Los que servimos a Cristo debemos tener un corazón como sencillo, apto para recibir una amonestación, que los hermanos en Corintios no estaban dispuestos, pero ustedes sí. Una amonestación amorosa hasta una corrección con firmeza. Bueno, yo evitaría y trato de evitar, pero a mí también me han corregido. Y la disciplina al comienzo no es agradable, pero produce espíritu apacible. Entonces, cuando usted sea disciplinado o corregido por su líder, recíbalo con sencillez de corazón. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque tú nos has hablado a través de tu palabra. Gracias porque nosotros somos esos servidores, esos remeros bajos. Tú nos has puesto ahí, pero es un privilegio servir abajo, porque tú nos guías arriba. Tú has guiado y seguirás guiando a la iglesia. Y permite que pueda haber una comprensión cabal de lo que hoy hemos hablado, de lo que tú hoy nos has enseñado a través de tu palabra. Quita de nosotros el orgullo. Y hoy en esta mañana hemos recibido con sencillez y con nuestro corazón abierto tu palabra. Ahora te pido que nos ayudes a vivirla allá afuera, en la cotidianidad, en el servicio que hacemos, para que a la postre podamos ser hallados fiel en lo que hacemos. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por escucharme y que el Señor les continúe bendiciendo. Damos gracias a Dios y al pastor Narciso, ¿cierto?, por la palabra compartida en esta mañana y porque, bueno, ahí comprendemos, ¿verdad?, que Dios ha puesto sus ojos en nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muy bien, entonces, una vez más vamos a cantarle cánticos al Señor.
presencia nuestro temor quitado es, quitado es. Hosana, Hosana, eres el Dios que salva, digno de alabanza. Hosana, Hosana, haz tu obra en nosotros, hoy te recibimos, Cristo. Corazones hoy se vuelven a ti, volvemos a ti. En tu reino vida nueva nos das, vida nos das. Para el día nos fortalece tu rostro ver. En tu presencia nuestro temor quitado es, quitado es. Hosana, Hosana, eres el Dios que salva, digno de alabanza. Hosana, Hosana, haz tu obra en nosotros, hoy te recibimos, Cristo. Para el día nos fortalece tu rostro ver. En tu presencia nuestro temor quitado es, quitado es. Hosana, Hosana, eres el Dios que salva, digno de alabanza. Hosana, Hosana, haz tu obra en nosotros, hoy te recibimos, Cristo. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, vamos a orar para despedir, pero antes vamos a tener un tiempo de comunión donde usted va a saludar unas mínimo 10 personas antes de irse, desearle que tenga una buena semana y toda la bendición que usted quiera recibir para usted mismo o misma, deseársela a su hermano. Listo, entonces oremos dándole gracias a Dios por su palabra. Listo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, por esta palabra, Dios, en esta mañana. Por el tiempo y la oportunidad de la comunión con nuestros hermanos y por el regalo de tu Hijo Jesucristo a nuestra vida, Señor. También ponemos, Dios, en tus manos nuestros días, nuestra vida diaria, la cotidianidad, Dios, y que todos nuestros sentidos estén alertas para vivir
bíblicamente, Señor Jesús, y que desde allí podamos ver cómo provees en nuestra vida cotidiana, Señor Jesús, y cómo tú te manifiestas, Dios, y desde allí ser agradecidos contigo, Señor. Sé con nosotros en esta semana, Dios. Te damos gracias y te alabamos y te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén y amén. Muy bien, hermanos, también recordamos a los hermanos que están en comunión, ¿cierto? Que seguido, terminado el tiempo de la comunión, nos quedamos para la Santa Cena, recibir la Santa Cena.